me gustó porque el hecho de proponerte entrar en un estamento así es un reconocimiento de la profesión, de tus colegas, ¿no? Como la mencionaba en el discurso, el pequeño autorretrato de Goya ese, donde está pintando un cuadro con un sombrero, donde lleva unos soportes para velas. Realmente a mí esas velas siempre he pensado que era como una especie de puesta en escena de Pentecostés, ¿no? De la iluminación privada, más que para iluminar el cuadro, como una representación de la propia iluminación de la persona. Ese pequeño autorretrato es como imposible. Primero él está a contraluz. Si ese cuadro lo pudiéramos reconstruir, sobre el lienzo blanco se vería la propia sombra de Goya, porque él tiene la luz de espalda y tiene el cuadro aquí. O sea que lo que habría era su sombra, con lo cual te va a los orígenes de la pintura, ¿no? Donde se hablaba de que perfilar una sombra fueron los primeros, en la época de Apeles y de los pintores griegos primitivos, ¿no? Entonces ese es un cuadro muy pictórico. Segundo, porque ese enigma de la pintura, de que tú siempre que ves una pintura no sabes cuál es su idea de origen, porque tú lo puedes conectar con el cerebro del artista. La historia de poner un cuadro de espalda siempre te produce la duda subconsciente de qué habrá en ese cuadro. Porque el cuadro ese de Goya puede estar en blanco, puede estar a medio pintar, se puede ver la sombra, o puede estar pintando a su gato. Pero el cuadro está de espalda y no lo vamos a saber nunca. Y además la forma que él va vestido, que es muy raro ponerse a pintar así, él va con una chaletita de gala, con toda de brillito. Hay algo en el conjunto de ese cuadro que Goya lo que está contando no es que se está haciendo un autorretrato. Vamos, es como un yo transportado, no sé. A mí me llamó mucho la atención y ya te digo, desde el punto de vista de la psicología y de todo eso me pareció extraordinario, ¿no? Como el estudiante de Praga, totalmente. Y luego también otro cuadro que me interesa mucho y que hablábamos, que es donde te dejan solo antes de abrir las puertas para llevarte al estrado, es donde está el cuadro de Pereda del Sueño del Caballero, que es un vanita total, porque la calavera tiene una presencia, tiene más presencia incluso que el caballero. Entonces, claro, esa cosa como de sociedad secreta antigua, ¿no? Que te dejan allí a ti solo de pie, esperando que suene la música para llevarte al estrado, y mientras tú tienes que estar allí meditando de lo banal de la vida, ¿no? Que allí te llevan camino del éxito y al mismo tiempo hasta te puedes morir por el camino de un tropezón. Yo pienso que a la academia le puedo dar conexiones con mundos que ahora mismo no los tienen, y que esos mundos la academia le resulta algo muy extraño y muy lejano. Pero yo creo que esa parte se debería de potenciar en la academia, hacer exposiciones sobre la obra que está surgiendo ahora, ¿no? Porque a fin de cuentas la gente esta que está surgiendo ahora es con el tiempo la que tendrá que seguir manteniendo viva la academia. Bueno, esos son los tres géneros clásicos de la pintura. La pintura, desde que empezó, distingue tres comportamientos que son la naturaleza muerta, el paisaje y la figura. O sea, que es la naturaleza muerta es donde el pintor se relaja y ensaya cosas. La figura es todo lo contrario, la figura en el momento en que tú empiezas a introducir figuras, en el cuadro empieza a haber una narración. Y luego el paisaje, que el paisaje siempre es un fragmento, que no existe un paisaje total, no se puede hacer un paisaje total, ni siquiera cuando tú haces una habitación o lo que sea, tampoco es un paisaje total, aunque sea un paisaje interior. Por eso la historia en el 18 y luego ya en el 19 la definición del marco, que el marco no era solamente una cosa decorativa, el marco tiene una intención de marco de ventana. Es como darle credibilidad al cuadro, al paisaje, es decir,
que lo que le estoy haciendo aquí es un simulacro de que usted está mirando por una ventana lo que está detrás. Entonces el paisaje tiene eso, que siempre es un fragmento, y como tal fragmento tiene una categoría simbólica todavía más fuerte que cualquiera de los otros géneros. Toda una persona la puede aislar y bueno, y es esa persona, no está hablando de otra cosa. Pero en paisaje, por los lados, por arriba y por abajo, pueden estar pasando cosas que tú no ves. Y por eso el paisaje ha sido la base en la que han trabajado casi toda la gente del abstracto radical. Un día intenté pintar una cosa de esa utilizando la memoria y ahí empezó una serie de cuadros que llamaron Cueva Negra, donde era pintar el paisaje utilizando solamente la memoria. Y era una forma de pintar el paisaje por superposiciones de capas. Sí, no, es que yo en el discurso trataba de contar eso, de lo que, como decía Leonardo, que la pintura es cosa mental, porque esa idea un poco primitiva de valorar la pintura por su relación con los modelos es algo que todo el mundo debe darse cuenta que con lo que tú lo relacionas realmente es con tu cabeza, con tu cultura y con tu pensamiento. Hay una cosa que es muy sencilla, que ve la gente en un retrato del siglo XVI para que le guste tanto. Si ni conoce a la persona, no puede comparar su relación con lo real. No conoce el tema del cuadro. Entonces, ¿de dónde proviene esa atracción por el cuadro? Pues evidentemente porque está intentando colocarse en la posición de lo que ha visto el artista y a partir de eso se utiliza el mismo de modelo. En la mitad de los cuadros que hay en el Prado la gente no sabe lo que está pasando allí. Sin embargo, incluso lo incorporan a su vida y a su pensamiento. Y no saben cuál es la historia de Acteón. Están viendo allá un cuadro. Luego ya cuando descubre la historia de Acteón le puede añadir la parte anecdótica, pero la parte de relación con la obra y el sentimiento es como procede de ti.